Sí, ampliada. faltaría ponerlo en presentación. Genial. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas, agradecer también por la invitación y por aceptar también nuestra propuesta. La verdad es que, como recordábamos ayer, es segunda vez que estamos junto con la Cámara trabajando. La primera oportunidad fue ya hace más de 10 años, donde hablamos de mitigación al cambio climático, y hoy día el tema que nos llama es la adaptación, un tema que así ha ido creciendo en los últimos años. Así que nos parece interesante poder hablar y compartir con ustedes nuestra experiencia y también de qué se trata la adaptación al cambio climático en el sector privado. Como una pequeña introducción, bueno, como decía Jocelyn, mi nombre es Rodrigo Valenzuela, mi área es más la ingeniería ambiental, ya llevo más de 16 años trabajando en cambio climático, los primeros años muy enfocado en mitigación, y como les decía, así hace poco, ¿cierto? Hace los últimos 6 años hemos estado trabajando fuertemente en adaptación desde Deuman, tanto para el sector público como el privado, en distintas compañías, industrias, con el objetivo, ¿cierto?, de poder abordar el desafío que el cambio climático trae, ¿no? Y tal vez para comenzar, comentarle un poco de nosotros como compañía. Nosotros ya llevamos 26 años en desarrollando estas temáticas, la sostenibilidad, la energía, el cambio climático, y estamos desde el año 2001 en Perú. Tenemos oficinas en Chile, en Perú, en Ecuador, siendo hoy día la con mayores profesionales, la mayor cantidad de profesionales en la oficina de Lima, y tengo, digamos, esa experiencia en toda Latinoamérica y también en específico en Perú. Desarrollamos una serie de servicios como consultoría en temas de sostenibilidad, donde trabajo con comunidades, desempeño socioambiental, políticas ambientales, desarrollo también de política de género. En los últimos años también hemos estado trabajando en economía circular, en temas de energía, planificación energética, eficiencia energética, energías renovables, que es como comenzó la compañía hace 25 años, y también trabajo en auditoría, evaluaciones. Y lo que vamos a hablar hoy día, cambio climático, desde inventarios nacionales, huellas de carbono, digamos, planes para mitigación, finanzas climáticas, y lo que nos convoca hoy día, adaptación y resiliencia, ¿no? Por lo tanto, vamos a conversar de eso hoy. Como decía Jocelyn, va a haber una sesión de preguntas al final, y la idea es que puedan también ir comentando o generando preguntas en la caja, ¿cierto?, de preguntas y comentarios, que si no me equivoco, digamos, tiene un nombre específico, lo pueden ver en la barra del Zoom. Primero quiero darle un poco de enfoque a la presentación. Yo creo que algo de esto ya he comentado. En específico, creo que lo relevante y en este punto es que, si bien hay esfuerzos, ¿cierto?, a nivel internacional de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, a pesar de que logremos reducir todas estas emisiones, existe ya una inercia en el sistema que hace inevitable que el cambio climático ocurra, y sin duda ya lo estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, con esto no quiero decir que no haya que seguir disminuyendo emisiones, sino que hay que continuar con ese esfuerzo, pero ya hay que tomar medidas para adaptarse al cambio climático, y ese es el desafío que tiene hoy día la industria, el sector privado en general, ¿no? Y vamos a abordar una serie de temas en la presentación que están relacionados a la adaptación y a la construcción de la resiliencia, es decir, cómo somos más resilientes a los efectos del clima, y lo vamos a enfocar al sector privado. Por lo tanto, probablemente vamos a estar hablando más de riesgo, y aquí es donde creo que es interesante la postura que tenemos desde Deuman de poder acercar la ciencia a la industria, ¿cierto? Es decir, cómo ocupamos la información de la ciencia, la información de lo que probablemente han escuchado, el panel intergubernamental de cambio climático, a la gestión de la industria y de los distintos sectores productivos. Y vamos a ver algunos conceptos que prefiero, digamos, darlos o anunciarlos aquí en este enfoque, que es la adaptación, que es este proceso de ajuste al clima real o proyectado y los efectos que va a tener. Y también vamos a estar hablando de resiliencia, que es poder
mejorar, ¿cierto?, la capacidad de un sistema o de una industria, ¿cierto?, de los procesos, a las perturbaciones o los cambios o el peligro que el cambio climático presenta, y mantener, ¿cierto?, esas funciones, esa operatividad, operaciones, y cuando hablamos de industria también poder mantener la rentabilidad o el valor que tiene la compañía en el futuro, ¿cierto? Por lo tanto, en esta presentación no vamos a abordar la mitigación al cambio climático, que es la reducción de emisiones, nos vamos a enfocar más en la adaptación al cambio climático. Y para comenzar, les muestro la agenda. Vamos a hablar de riesgo climático y su relación con la industria. Nos vamos a enfocar en dos tipos de riesgos, que también vamos a ver su definición más adelante, pero es el riesgo físico, que está relacionado a los cambios del clima, a mayores precipitaciones, mayores temperaturas, sequía, mayor oleaje, etc. Y luego los riesgos de transición, que tienen que ver con temas de reputación, jurídicos, leyes, y una serie de elementos que también va a afectar a la industria en el futuro, e incluso hoy día ya la está afectando. Y el último punto de la presentación está más enfocado al plan de adaptación al cambio climático corporativo, es decir, cuáles son los pasos que la industria debe tomar para poder abordar el cambio climático y adaptarse, y por lo tanto ahí vamos a plantear algunos esquemas, digamos, o algunas recomendaciones que les vamos a dar desde esta área, ¿no? Y cuando entramos a la industria, la pregunta es ¿por qué las industrias están hoy día expuestas al riesgo climático? Y básicamente es porque tienen activos físicos, o perdón, activos fijos, ¿cierto?, de larga vida y que requieren capital, por lo tanto que pueden enfrentar un riesgo por un lado físico, por ejemplo, un aluvión, una remoción en masa o un huaico, ¿cierto?, que pueda afectar la infraestructura. También se utilizan recursos naturales, como el agua, que la disponibilidad podría disminuir en un contexto de cambio climático, o podrían también cambiar los patrones específicos y por lo tanto afectar esa disponibilidad. Y también que las industrias operan en regiones que están expuestas a eventos climáticos extremos y otros impactos del cambio climático. Es decir, hay operaciones, digamos, distintos sectores, industria, minería, petróleo, ¿cierto?, en específico, o energía. Muchos de ellos están en zonas montañosas, donde pueden ocurrir remociones en masa, etc., y puede ser afectada la infraestructura. Y por último, redes de transporte, para los productos, para la cadena de suministro, que son redes largas y complejas y por lo tanto también pueden ser afectadas por el cambio climático, y por qué no decir las personas, los recursos humanos, la mano de obra, que también puede ser vulnerable a los impactos del cambio climático. Por lo tanto, si no se gestionan estos riesgos, podría haber, como decía, pérdidas económicas y financieras, también daño a la reputación de la empresa y al valor de marca, y por lo tanto nuevos desafíos legales y reglamentarios a la cual la industria tiene que enfrentar. Pero la verdad es que estos riesgos, no podríamos decir que no son nuevos riesgos, sino que el cambio climático de alguna manera genera un cambio en el perfil de riesgo que ya existe, en su frecuencia, por ejemplo, tormentas, marejadas, ¿cierto?, que pueden afectar la actividad portuaria, de abastecimiento de ciertas industrias, la gravedad, ¿cierto?, eventos climáticos cada vez más extremos, y también la distribución espacial, ¿cierto?, lugares donde no llovía, puede comenzar a llover, ¿cierto?, y eso va a generar un impacto, y por lo tanto el desafío de la industria es poder identificar la situación en las que se podrían sobrepasar los umbrales críticos, es decir, que afecte la operación, los costos, la infraestructura, y evitar los puntos de no retorno. Y por lo tanto, nuevamente, un poco estresando el punto, es que la adaptación al cambio climático implica reconocer que el panorama de riesgo está cambiando con el cambio climático y tomar esas decisiones que permitan gestionar los posibles impactos y aprovechar también las oportunidades, porque hoy día también el cambio climático nos trae oportunidades y no solo riesgos. Ahora, mucho de lo que he hablado probablemente tiene mucho de riesgo físico y tal vez vamos a seguir con eso en estas láminas,
y luego vamos a pasar a otros riesgos como los de transición, pero básicamente en la cadena de valor tenemos efectos que pueden ir en la red externa, por lo tanto el clima o el nuevo clima podría afectar los servicios públicos y privados de electricidad, de agua y otra infraestructura, el acceso a los servicios, el marco regulatorio y político va a cambiar, y también interrupciones en la cadena de suministro. Por lo tanto, ya desde muy afuera, digamos, digamos, de la cerca de las industrias, tenemos impactos, y también en la cadena de valor, en términos de suministro de los insumos naturales y materias primas, los equipos de trabajo, los clientes, ¿cierto? Ya ahora hay una nueva percepción, los clientes valoran la sustentabilidad, van a elegir productos más verdes o más sustentables, por lo tanto el patrón de demanda también cambia, y también los otros insumos que son necesarios para la producción en un sector específico. Cuando ya llegamos a la industria, los efectos sin duda están en los activos físicos, como comentaba, en los procesos de producción, las operaciones, en mantenimiento, la salud y seguridad de los trabajadores, y también las comunidades aledañas. Por lo tanto, empezamos a ver, ¿cierto?, que los impactos no solo están de la cerca hacia adentro, sino que también en toda la cadena de valor. Y dentro de todo este proceso, como veíamos en las láminas anteriores, existen una serie de actores que están involucrados o denominados grupos de interés que van a determinar, ¿cierto?, el riesgo, tanto físico como de transición. Y aquí, nombrándolo, ¿cierto?, tenemos organismos internacionales como Naciones Unidas, los distintos gobiernos tomando iniciativas, la industria, ¿cierto?, en el centro, los servicios financieros, las aseguradoras, los abogados y también las ONG y las comunidades. Por lo tanto, son muchas las partes que están interesadas de la industria y están trabajando también para evaluar el riesgo y poner en práctica estas medidas de adaptación. Por lo tanto, tenemos que entender las perspectivas y acciones que están llevando a cabo estas distintas partes interesadas para poder orientarnos a la planificación de la industria y para aumentar la resiliencia climática, ¿cierto? Por lo tanto, las próximas láminas van a estar enfocadas en entrar en cada uno de estos compartimientos que van a determinar, ¿cierto?, o van a mostrar qué es lo que se está haciendo y cómo eso podría impactar a una actividad productiva. Si vamos, ¿cierto?, a los organismos internacionales, podríamos, y hoy día, ¿cierto?, esta semana, en plena COP, sin duda este es un tema que está en los diarios, ¿cierto?, y se está avanzando en los temas específicos de las negociaciones internacionales, pero estamos en el marco del Acuerdo de París, y también otras medidas, ¿cierto?, son las NDC o las contribuciones nacionalmente determinadas, que de alguna manera dan un marco de la bajada desde lo internacional a lo nacional. Por un lado tenemos el Acuerdo de París, que de alguna manera es el objetivo central, es fortalecer la respuesta global frente a la amenaza del cambio climático, y está, digamos, liderado por las Naciones Unidas o la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y el objetivo principal, y me imagino que esto es un tema, digamos, conocido, digamos, con cómo el cambio climático hoy día está en la prensa, ¿cierto? Pero básicamente se centra en un componente de mitigación, que se busca llegar a la meta de los 2 grados Celsius, es decir, que no aumente la temperatura más de 2 grados Celsius, y ciertamente hoy día está en discusión de aumentar esa ambición al 1,5, e incluso la ciencia indica que tenemos que trabajar por esfuerzos aún más desafiantes. Y un componente de adaptación que está enfocado en que los países puedan aumentar su capacidad de adaptarse a los impactos del clima y aumentar la resiliencia. Y por último, un componente de financiamiento, que también establece el Acuerdo de París, que lo que busca es que se generen flujos de financiamiento hacia la acción climática, de tal manera aumentar la resiliencia y también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y este es un punto central, ¿cierto? Porque desde la industria, desde la empresa, sin duda el cómo se va a financiar la acción climática es un tema relevante, y ya hay medidas a nivel internacional, como el Fondo Verde del Clima, incluso el sector privado, los inversionistas institucionales también se están moviendo hacia canalizar recursos a la acción climática.
Y también, ¿cierto?, los países bajan sus compromisos a las NDC o las contribuciones determinadas a nivel nacional, que plantean o proporcionan objetivos específicos o medidas hacia la mitigación, y algunos países también incluyen medidas de la adaptación. Voy a volver a eso en las próximas láminas, porque hay algunos casos específicos o cómo lo está tomando actualmente Perú. En específico, aquí comienzo a hablar de otra parte interesada, que son los gobiernos. Algunos estudios, ¿cierto?, indican que hay un incremento de legislación sobre cambio climático a nivel mundial. Hay marcos legislativos que están cubriendo también la adaptación al cambio climático, y vemos también que hay una serie de casos de litigio que han ido aumentando, ¿cierto?, o permisos ambientales que no se otorgan por digamos, la afectación o aporta al cambio climático, o incluso disminución de las capacidades de adaptación. Por lo tanto, vemos que, y se relaciona con puntos que vamos a ver más adelante, que hay avances al respecto. Y si vemos la regulación, esta fuente, el Ministerio del Ambiente, en el caso de Perú, desde la COP20, ¿cierto?, que fue una antesala importante hacia la regulación y hacia el marco de política y estrategias nacionales de cambio climático en Perú, vemos que hay una serie de estrategias, ¿cierto?, desde el 2015, la Estrategia Nacional del Cambio Climático, la Ley Marco sobre Cambio Climático. Por lo tanto ya hay un marco de ley, las contribuciones del año 2018 y también la actualización del año 2020, y el reglamento de ley marco de cambio climático del año 2019. Por lo tanto, vemos una línea de tiempo de regulaciones que están ocurriendo en el país, que de alguna manera tenemos que tener en la mira cuando queremos trabajar o abordar la variable de cambio climático en la industria. La NDC en específico tiene medidas de mitigación, medidas de adaptación para distintos sectores. Hay 66 medidas en 5 sectores para la mitigación, y hay 92 medidas de adaptación en 5 áreas temáticas, como la agricultura, bosques, pesca, agricultura, salud, agua, en lado de mitigación, residuos, agricultura, procesos industriales y energía. Por lo tanto, estas bajadas desde la NDC hacia el sector privado, sin duda, digamos, es el camino que va a seguir los próximos años. Por lo tanto, la industria y el sector privado también va a tener que avanzar en ese camino. Me paso a otro actor, o grupo de interés, que es el sector financiero. Aquí, sin duda, han habido avances en los últimos 6 años, desde que la Junta de Estabilidad Financiera, que está presidida por Michael Bloomberg, desarrolló este grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas al clima, o que es más conocido como el TCFD, ¿cierto? Un marco de divulgación de información que es voluntario actualmente, pero que está avanzando a las regulaciones en los países que podríamos decir que están más avanzados, pero ya la regulación digamos, local hacia el sector financiero y hacia las grandes empresas está hoy día avanzando. Y por lo tanto, este TCFD, digamos, lo que busca es que se divulgue información sobre los riesgos físicos y de transición, como digamos, lo decía al inicio, y hoy día ya más de 2.600 organizaciones de distintos sectores ya están haciendo divulgación de la información que este proceso, o digamos que digamos, este protocolo, por decirlo de alguna manera, indica para distintas industrias. Es decir, hay algunas recomendaciones específicas para algunos sectores específicos. Y digamos, esto está cambiando las reglas del juego, porque el sector financiero, digamos, si bien existe este movimiento de este grupo de trabajo, de alguna manera está generando ya un estándar, y el sector financiero hoy día podríamos estar diciendo que está planteando el financiamiento hacia las finanzas verdes, y de alguna manera dejando de invertir en aquellos activos en donde cuáles van a ser afectados en el futuro por el cambio climático. El TCFD, por lo tanto, tiene 4 grandes áreas en donde se tiene que reportar: la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y también métrica.
¿no? En términos de gobernanza, y este es un punto relevante, y creo que el TCFD de alguna manera da ciertos lineamientos a cómo tenemos que gestionar, ¿no? La verdad es que el TCFD en sí es una foto, pero nos da muchas herramientas a cómo vamos a gestionar. Por lo tanto, tenemos el punto de gobernanza, que básicamente es divulgar los mecanismos de gobernanza de la organización sobre los riesgos y las oportunidades climáticas. En la estrategia debe divulgar los riesgos y oportunidades climáticos actuales y los potenciales, y sobre la estrategia de negocio y los planteamientos, digamos, cómo se va a planificar financieramente la organización hacia estos riesgos, cómo se van a gestionar, y después una serie de métricas en específico que lo que busca es evaluar y gestionar el riesgo y también las oportunidades físicas asociadas al cambio climático. Por lo tanto, el TCFD, como decía, ¿cierto?, están generando un movimiento importante en el ámbito de la regulación del sistema financiero con el fin de gestionar estos riesgos derivados del cambio climático y también poder impulsar estas inversiones sostenibles. Por lo tanto, quienes no se adapten a estas métricas, ¿cierto?, a incorporar este tema, van perdiendo valor. Y ahí hay una serie de rankings digamos, a nivel internacional, una serie de estudios en donde se ve, ¿cierto?, la pérdida de valor que van a tener las compañías en el futuro. Si vemos sectores como el de oil and gas o petróleo, ¿cierto?, las grandes compañías de petróleo en Estados Unidos han hecho unos rankings en donde el valor puede llegar a disminuir en más de un 50% en los próximos 20 años, si consideramos una transición a una economía baja en carbono y resiliente al clima. Otros actores relevantes está relacionado más al mundo de los abogados y los litigios, y sin duda el cambio climático podría afectar a las empresas para cumplir con las regulaciones y crear otros riesgos de responsabilidad, y muchos abogados consideran que los impactos físicos del cambio climático son razonablemente predecibles, ¿cierto?, con información que está disponible, que vamos a ver más adelante, y por lo tanto, si son predecibles, se podrían gestionar y se podrían haber identificado de manera temprana. Por lo tanto, se tienen que considerar para poder generar responsabilidad o disminuir la negligencia o falta de cumplimiento de las responsabilidades fiduciarias que tienen las compañías en cuanto a los impactos que generan. Hay algunos casos específicos, ¿cierto?, al respecto, y otros puntos o otro actor está relacionado a la aseguradora, en donde ellos plantean que los términos y condiciones de los contratos de los seguros se modificarán con respecto al cambio climático. Es decir, todos los contratos de infraestructura, de pérdida de proveedores o pérdida de productos relacionados a los efectos del cambio climático, obviamente las primas podrían subir, podrían aparecer cláusulas de exclusión, y son temas que están ocurriendo, y también que vaya disminuyendo la disponibilidad de seguros para zonas que están o podrían estar más afectadas en el cambio climático. Por lo tanto, y vemos en la gráfica, ¿cierto?, que el número de eventos con pérdida debido a las amenazas naturales ha ido aumentando, y sin duda muchos de ellos están relacionados al clima. Tal vez para finalizar, los actores, tenemos la ONG, las comunidades, muchas ONG hoy día están comprometidas a integrar las estrategias de adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo de desastre en sus programas. Muchas de estas abogan a la resiliencia climática o los intereses de la comunidad, por lo tanto están encima de las compañías también y tienen sus ojos encima, y por lo tanto es algo que también se debe gestionar, pero también hay una oportunidad. Pueden ser socios fuertes para administrar estos riesgos climáticos y también definir acciones específicas que puedan estar relacionadas a medidas que ellos promueven, como soluciones basadas en naturaleza, soluciones basadas en ecosistemas, ¿cierto? Y por lo tanto podemos ver que la ONG también presenta una oportunidad a la solución, y pueden también apoyar proyectos de financiamiento climático. Cuando vemos las comunidades, también existe una interconexión de los riesgos entre el cambio climático, las comunidades locales y las empresas en general, y por lo tanto vemos esta industria en un medio ambiente, ¿cierto?, con el cambio climático, con las comunidades locales, y sin duda el efecto que tenga el cambio climático en las comunidades puede también ser compleja
a largo plazo y también difíciles de predecir y podrían también impactar a las compañías. Y por lo tanto hay ejemplos como conflictos por el uso del agua, denegación de permisos, que lo comentaba antes, ¿cierto? Y licencia, producto de reclamaciones desde las comunidades también nos pueden afectar. Por lo tanto, como decía, hay una serie de actores, desde los organismos internacionales, a nivel de gobierno, abogados, seguros, ¿cierto? Y las ONG, comunidades, ¿cierto? Y los servicios financieros que sin duda son actores que tenemos que tener mapeados y sus acciones tenerlas claras al momento de planificar. Como les decía antes, probablemente hemos visto principalmente los riesgos físicos que el cambio climático nos trae, pero también hay que tener presente los riesgos de transición que están relacionados con este desarrollo o transición a una economía baja en emisiones y resiliente al clima, y está también relacionado a los riesgos financieros, reputacionales, que pueden generar en una empresa. Por lo tanto, tenemos que mapear estos dos tipos de riesgos, además de todo lo que está pasando con los actores. Si vamos a los riesgos físicos, yo creo que lo que pueden ver acá, esta es una imagen del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que de alguna manera relaciona los conceptos de peligro, amenaza, vulnerabilidad, exposición, de alguna manera lo lleva al riesgo y a los impactos, y es aquí donde también está el acercamiento, ¿cierto?, de la ciencia o de lo que este panel de expertos plantea y cómo llevamos esto a la industria, ¿cierto? Es decir, qué significa el peligro o qué es la amenaza en específico, están relacionados al clima, una marejada, una remoción en masa o un huaico, ¿cierto? También es un peligro y una amenaza que está relacionado a la vulnerabilidad que puedan tener los sistemas o su predisposición de una infraestructura a verse afectada negativamente. Por lo tanto, son elementos que tenemos que evaluar, y aquí es donde hacemos nosotros también un trabajo entre identificar bien el peligro, amenaza pasada, ¿cierto? Y también futura, a que se pueda haber enfrentado una industria. Por lo tanto, aquí hay un primer trabajo importante de entender estos componentes y poder caracterizarlos bien, y también la exposición, ¿cierto? Es decir, qué tan expuesto se encuentra una determinada infraestructura, una industria, digamos, el peligro o a la amenaza del cambio climático. Por lo tanto, aquí hay un proceso de cómo estos elementos los llevamos a riesgo, cómo los podemos cuantificar, cómo los ponemos en una matriz de riesgo, cómo los priorizamos. Eso es relevante, por lo tanto, para la gestión. Como les decía, si vemos la amenaza, huaicos por un lado, inundaciones, reducción de la disponibilidad de agua, que son sequías, ¿cierto? Incendios, marejadas, avalanchas, y también tenemos información histórica y futura disponible para poder incorporarla en los análisis que se deben hacer para evaluar el riesgo. Tenemos información histórica, realmente hay bases de datos, de información, los servicios públicos entregan información que uno puede utilizar para caracterizar los impactos o la amenaza o el peligro en el pasado, pero también necesitamos ocupar información específica que está relacionada a las proyecciones climáticas, ¿cierto? Y para esto existen modelos, el IPCC tiene una serie de modelos que va entre 30 a 40 modelos de circulación general, que básicamente, como muestra la imagen, lo que hace es poder modelar el comportamiento de manera, digamos, detallada y simular lo que va a ocurrir en el futuro en términos de temperatura, en términos de precipitación, y por lo tanto nos permiten entender qué es lo que va a ocurrir y nos va a entregar información que nosotros tenemos que manejar para identificar y poder caracterizar bien los riesgos. Aquí vemos un ejemplo en específico de qué es lo que uno puede lograr con los modelos. Como yo les decía, son muchos los modelos y tienen una escala, digamos, muy grande. Por lo tanto, generalmente uno, cuando ocupa esta información de los modelos, tiene que generar un downscaling, es decir, bajar a una zona específica, o puede ser una zona de emplazamiento de una industria, una operación en particular,
Pero como pueden ver, hay bastante dispersión hacia el futuro. Aquí tenemos un resultado específico de un trabajo en donde comparamos el pasado con el futuro, vemos cierta relación en el pasado y lo que esperamos hacia adelante, y por lo tanto las líneas más oscura roja y oscura verde muestran por lo tanto la tendencia, en este caso del aumento de temperatura en el largo plazo, ¿cierto? Que en específico está una modelación con un modelo puntual que es el ¿No cortas el 8.5 material? y que llega prácticamente a un aumento de más de 3 grados Celsius. En específico también en proyecciones climáticas, lo que veíamos antes con un modelo de RCP 8.5, que es un modelo que lo que plantea es un desarrollo económico que no baja mucho las emisiones, y por lo tanto podríamos decir que es el más catastrófico, y la recomendación desde el punto de vista de gestión probablemente es ocupar ese modelo, porque por la inercia incluso y porque no hay una señal clara de que vayan a reducir las emisiones. También hoy día, en el sexto reporte del IPCC, que digamos, fue lanzado este año, hay otros modelos que son las trayectorias socioeconómicas compartidas, donde se incorpora, digamos, no solo lo físico, sino que también desarrollo socioeconómico, y por lo tanto hay un cambio en el idioma de los modelos, pero todavía cuando hablamos de riesgo, estamos trabajando en adaptación, seguimos ocupando los modelos actuales y va a haber una transición hacia ocupar esta data. Ahora, es importante también entender que las acciones de adaptación y la robustez que tenemos en la data o en la incertidumbre de la información que manejamos no necesariamente es precisa, ¿cierto? Tenemos una cascada de incertidumbre con los modelos, ¿cierto? Con las respuestas adaptativas, con cómo se va a comportar la sociedad en el futuro, los mismos modelos, los escenarios regionales, el impacto local. Por lo tanto, aquí la recomendación es enfocarse a alcanzar la máxima certeza con respecto al clima potencial, pero no necesariamente la solución es la más óptima. Es decir, no vamos a llegar a data muy certera, pero tenemos un alto nivel de incertidumbre, pero es la información que manejamos y con esta tenemos que gestionar. Por eso cruzamos la información del pasado con la información proyectada para poder correlacionarla y también con eso poder gestionar. Por lo tanto, el riesgo físico, que es lo que estamos conversando, tanto histórico como futuro, que podemos utilizar los modelos, tienen, ¿cierto?, aquí algunos impactos. El impacto del aumento de la temperatura, por lo tanto, si aumenta la temperatura, aumentan también las olas de calor, y lo que vemos más a la derecha, ¿cierto?, son los efectos concretos, que es la disminución de la demanda, por ejemplo, de un combustible para calefacción, o un aumento de la demanda de un combustible para enfriamiento. Al haber mayor temperatura, también una reducción en la capacidad de eficiencia de transmisión eléctrica, ¿cierto? Por lo tanto, los distintos sectores, energía, minería, petróleo o la industria en general, los distintos sectores van a ser afectados, ¿cierto?, por los impactos. Por ejemplo, la disminución de la disponibilidad de agua también va a reducir la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, debido a los niveles más bajos de agua, y así sucesivamente, ¿cierto? Aquí vemos las nevazones, el aumento de precipitaciones, el aumento del nivel del mar, cómo va a generar también impacto en distintas actividades. Por ejemplo, la portuaria también va a ser afectada, los cierres de puertos está ocurriendo con mayor frecuencia, por lo tanto, vemos aquí claridad en términos de el riesgo físico. Y por lo tanto, cuando bajamos y vamos a una empresa en particular, aquí vemos un ejemplo de dos empresas que se puede comparar el análisis de los componentes de riesgo específico para dos periodos de tiempo. Por lo tanto, vemos al lado izquierdo lo más amarillo hoy en día, ¿cierto? Y luego el 2050 lo que está en anaranjado, y vemos, ¿cierto?, que el peligro en específico en esta empresa ha aumentado, ¿cierto? La exposición y la vulnerabilidad se ha mantenido. Y en el caso de la empresa B, entre lo naranja, que es hoy, y lo rojo, ¿cierto?, vemos que ha aumentado en este caso el peligro, la vulnerabilidad se ha mantenido y la exposición también ha aumentado. Por lo tanto, podemos ver, ¿cierto?, y estos son análisis que se hacen en riesgo tanto en la actualidad como en el futuro, y esto, insisto, es información que permite gestionar el cambio climático.
Ahora, cuando pasamos a los riesgos de transición, en específico tenemos los riesgos políticos y jurídicos, en donde en los riesgos políticos ya veíamos en los actores involucrados, ¿cierto? Se pueden limitar las acciones que contribuyen a los efectos del cambio climático, se pueden poner también regulaciones en los mercados, hay temas que están referidos a los temas jurídicos que comentamos antes, la tecnología también es un riesgo que está presente en términos de mejoras o innovaciones tecnológicas que puedan apoyar la transición hacia una economía baja en carbono. Vemos una serie de riesgos que están relacionados al mercado, cambios en la oferta, como comentaba, en la demanda de ciertas materias primas, de ciertos productos, de ciertos servicios, y también un mercado que cada vez está más sensible a los temas de sostenibilidad o el impacto en cambio climático. Y algo que no deja de ser relevante es los temas reputacionales, que están relacionados a lo que mencionaba, a las percepciones de los clientes acerca de cómo una actividad contribuye a tanto al cambio climático o a la transición hacia una economía baja en carbono. Por lo tanto, estos riesgos de transición también tenemos que caracterizarlos al momento de analizar nuestro riesgo climático y poder planificarlo. Aquí hay un ejemplo, esto del sector del gas, en donde vemos, ¿cierto?, que hay distintos tipos de riesgo, por ejemplo, un riesgo político y jurídico que está relacionado principalmente a regulaciones que puedan desincentivar el uso de gas licuado, en este caso GLP, en sistemas de calefacción de vivienda. En estos casos, ¿cierto?, específicos que puedan estar relacionados o a regulación o a la NDC, medidas específicas que han planteado los países para poder disminuir, digamos, o para caminar, ¿cierto?, hacia la carbono neutralidad. En el caso de la transición de mercado, vemos, ¿cierto?, que el gas, ¿cierto?, probablemente otras tecnologías puedan estar por encima de ellas en esta transición. Por ejemplo, que las compañías ya quieran atributos verdes o certificados verdes de dónde compran la energía y por lo tanto de alguna manera caminar hacia abastecerse eléctricamente con proyectos de energía renovable y por lo tanto ir dejando de lado el gas. Hay transición tecnológica, por ejemplo, para control de emisiones, leyes que graven o impuestos verdes, ¿cierto?, que en la región, Colombia, Chile también ha avanzado en impuestos verdes, y esa bajada obviamente va a generar una transición tecnológica en donde van a estar limitadas las emisiones, por tanto las compañías también prescindir de combustibles fósiles e incorporar otro tipo de tecnología. Por lo tanto, aquí vemos que compañías como este tipo tienen un riesgo también de mercado y obviamente un riesgo reputacional que se ve afectado por el cambio climático. Por lo tanto, aquí ya estamos caracterizando un poco más el riesgo y luego de eso tenemos que entrar a la planificación, es decir, cómo planificamos la adaptación considerando que tenemos información del componente físico, entendemos cuáles son los actores, qué es lo que está pasando, entendemos también los distintos ámbitos en donde hay riesgos de transición y por lo tanto tenemos que pasar una etapa de planificación y definir esto a nivel corporativo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de planificar o adaptarse? Bueno, básicamente es poder avanzar y caminar en un mercado, ¿cierto?, que va a una tendencia de tener mayor resiliencia y tener menos emisiones, por lo tanto tenemos que identificar los riesgos, adaptarnos a esto, reducir la exposición y la vulnerabilidad, son las tareas que tenemos que hacer, y por último aumentar la resiliencia. Ahora, este no es un proceso puntual de definición, aquí lo ideal es poder tener los principios desde digamos, la dirección de las compañías, y por lo tanto poder ir priorizando las medidas y definir un plan de acción en específico, pero también este es un proceso que una vez que uno conoce el problema, ¿cierto?, tiene que establecer decisiones, analizar el riesgo, identificar las opciones, desarrollar y preparar las opciones, tomar decisiones, también poder implementar todas estas medidas que uno pueda priorizar y después ir monitoreando. Y este es un proceso que es iterativo, por lo tanto,
Siempre nos preguntan las compañías, decir, ¿cada cuánto tengo que hacer esto? Bueno, de todas maneras aquí hay que estar monitoreando qué es lo que está pasando, puede cambiar el riesgo físico, probablemente no va a cambiar tan rápido, sin duda los reportes de hace 20 años atrás ya están manifestándose en específico en los distintos países, pero sin duda las regulaciones pueden cambiar más rápido y por lo tanto hay que estarla monitoreando al momento de definir una gestión. Ahora, una vez que uno evalúa los riesgos, rankea los riesgos, ¿cierto? Eso se puede hacer a través de un trabajo en conjunto, con talleres, ¿cierto? Identificando bien los riesgos, etcétera, con ciertas herramientas que vamos a ver más adelante, pero la idea es poder definir medidas, ¿cierto? Y aquí tenemos, de alguna manera, la caracterización de las medidas, tenemos medidas informacionales, institucionales o de política, de transferencia de riesgo a terceros, que está más relacionada a los seguros, operacionales o medidas, ¿cierto? O acciones que están relacionadas al OPEX y también acciones que están relacionadas al CAPEX, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de informacionales, estamos hablando de monitorear el clima o los factores relacionados con el clima, ¿cierto? Versus los umbrales críticos, es decir, hasta dónde podemos llegar en ciertas infraestructuras específicas con ciertos elementos del clima, y también evaluaciones cuantitativas del riesgo climático. Por lo tanto, toda la caracterización que veíamos antes, información para poder gestionar, luego medidas institucionales como es la gobernanza y la supervisión, esto es clave, ¿cierto? Esto es el paso número 1, tener una buena gobernanza y definiciones claras a nivel corporativo o a nivel de la empresa, ¿cierto? De la alta dirección para poder gestionar el cambio climático, modificación de procesos, normas, directrices, códigos, etcétera, al interno, ¿no? Incluso ahí temas relacionados con riesgo, favorecer el involucramiento de las distintas partes que veíamos antes, transferencia de riesgo, revisar los seguros, ¿cierto? Una serie de medidas que están relacionadas a eso, ¿cierto? O contratar nuevos seguros, incluir nuevas tecnologías, por ejemplo, para el recurso hídrico, y tal vez las de CAPEX, que son las más fuertes en inversión, mejorar la infraestructura existente a potenciales riesgos, construir infraestructura de protección. Digamos, hemos visto empresas digamos, eléctricas o de transmisión, que han invertido, digamos, por sobre varios millones de dólares en proteger la infraestructura y también incluir nuevas tecnologías. Por lo tanto, y aquí también es clave entender que muchas de estas medidas abarcan varias áreas de un negocio o de una empresa o de una industria, y también cubren múltiples dimensiones. Por lo tanto, muchas veces, ¿cierto? Nos pasa que las reuniones o los trabajos que se desarrollan con las industrias o con las distintas empresas son actividades de todas las áreas, es decir, áreas de operaciones, áreas de compra, riesgo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todos tienen que participar en este desarrollo de un plan o acciones concretas de cambio climático. Algunas van a ser más costosas, otras de bajo costo, y por lo tanto es importante poder levantar la mayor cantidad de medidas para poder después evaluarla. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hacemos primero? Probablemente cuando ya se analicen todas las medidas, lo ideal es enfocarse en las que abordan el riesgo actual y de corto plazo, o aquellas que son inaceptables o de alta prioridad. Por ejemplo, les planteaba el caso del gas, o en el caso que cualquier compañía que tenga un sistema o que se abastezca de materias primas que vienen por barco, el aumento de la marejada y el cierre de puertos, sin duda podría afectar el corto plazo. Eso ya está ocurriendo, y por lo tanto aumentar capacidad de almacenaje o definir proveedores locales, de alguna manera son medidas que se tienen que tomar en primera opción. También todos aquellos riesgos de largo plazo que requieren planificación inmediata, ¿no? Es decir, una planificación, estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, para poder enfrentar un riesgo que si viene de largo plazo, pero que podría afectar la operación. Y también muchas de las acciones que se realizan en primera instancia están relacionadas a las informativas o institucionales o de política, por ejemplo, el monitoreo, recopilación de información, es decir, sistematizar esos procesos, fortalecer las capacidades de la organización, ¿cierto? Que se entienda qué es lo que se está haciendo, que se entienda el cambio climático, y también, como decíamos antes, el diálogo con las partes interesadas y la anticipación de los potenciales conflictos, por ejemplo, por el uso de agua en una cuenca en específica, ¿no? ¿Y qué se hace después, cierto? Probablemente las medidas operacionales, que generalmente son más flexibles o reversibles,
a las acciones físicas, por ejemplo, cambios en los procesos para integrar la resiliencia climática, y probablemente qué vamos a aplazar, van a ser las opciones más costosas, en específico aquellas que aborden los riesgos de largo plazo y generalmente modificaciones físicas. Y es importante también esta lámina, digamos, esta imagen que está acá abajo, es que es un proceso adaptativo, el proceso adaptativo es iterativo, como decía, pero también existen procesos que se llama de mal adaptativo o de mala adaptación, es cuando probablemente tú tomas decisiones de invertir, no sé, en una protección a una infraestructura y que las proyecciones climáticas digan que ahí no va a haber un huaico y tú hiciste una inversión millonaria en una infraestructura que finalmente esos huaicos nunca llegaron porque las proyecciones estaban indicando que no iban a existir. Por lo tanto, ahí hay un punto que se debe abordar, es decir, no sobreadaptar, ¿no? Y por lo tanto, aquí lo que planteo acá es cómo hacer un plan de adaptación. Primero, fijar los objetivos, es decir, qué es lo que estamos buscando, definir líneas de acciones para cada línea de acción, definir medidas y actividades concretas, y el trabajo tiene que ser, como decía, al interior de la organización, que participen las distintas gerencias y ocupar herramientas como hacer un benchmarking, es decir, estamos en un sector específico, analizar qué es lo que están haciendo la industria tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Existen ya varios ejemplos, muchas industrias ya se están movilizando para la acción climática y en específico aumentar la resiliencia, hacer análisis de multicriterio para poder priorizar las medidas y justamente, como decía, desarrollar talleres de alguna manera que permitan tomar las decisiones de priorización y definición. Para cerrar, tal vez algunas conclusiones y recomendaciones. Primero, que el cambio climático produce un nuevo perfil de riesgo a la empresa y su cadena de valor, y que por lo tanto puede disminuir el valor de las compañías en el futuro, que hay una serie de actores involucrados, series de acciones a nivel internacional, nacional, las cuales tienen que ser consideradas nuevas regulaciones, ¿cierto?, que podrían afectar a la empresa. Se deben considerar también los riesgos físicos como de transición, es decir, no solo quedarnos en lo físico, y es fundamental también definir una gobernanza y una supervisión del riesgo climático a nivel corporativo, a nivel de la empresa. Por lo tanto, tiene que haber una gobernanza y también una directriz clara, realmente una política que establezca, ¿cierto?, cómo se va a manejar el riesgo climático. Y algo muy importante, digamos, y lo último que presentaba, ¿cierto?, que se recomienda definir un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para poder disminuir el riesgo climático y de esa manera aumentar la resiliencia. Bueno, esa es la presentación. Le doy muchas gracias digamos, por escuchar, y también quisiera dar espacio a las preguntas. Por ahí, Jocelyn, me ayudas tú con tal vez ir ordenándolo y me vas comentando. Sí, ¿qué tal? Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Estoy segura que la información brindada es ha sido de mucha utilidad para los participantes. Acá tengo un par de preguntas que me han hecho llegar. ¿Cuáles son los primeros pasos para que una empresa pueda adaptarse al cambio climático? Bien. Gracias, Jocelyn. A ver, creo que en parte lo planteaba en una de las conclusiones. Creo que la gobernanza, por un lado, es relevante decir quién va a estar a cargo del tema. Eso tiene que ser una definición corporativa. Generalmente hay comités en las compañías de sustentabilidad en donde se puede abordar. Por lo tanto, lo primero es definir quién va a estar a cargo de esto. Como veíamos los pasos, definir y analizar bien el riesgo, cada uno de los riesgos físicos de transición, priorizarlo, ¿cierto? Y con esto también poder tomar acciones específicas. Por lo tanto, en resumen, yo diría que la recomendación es definir una gobernanza clara y un seguimiento claro a la temática. Genial, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué data se necesita para hacer un análisis de riesgo climático? A ver, creo que para poder hacer el análisis de riesgo, lo que mencionábamos, lo primero es poder tener data histórica que pueda definir bien o describir bien el perfil de riesgo o peligro, digamos, que una empresa ha estado afectada en el pasado, y también poder tener información de proyecciones futuras, como veíamos los escenarios, ¿cierto? El escenario 8.5, el RCP 8.5, el IPCC, es decir, modelos climáticos
que me den esa información. Y yo diría que para los riesgos de transición probablemente la información, las políticas están más referidas a estos escenarios, digamos, y poder hacer un análisis de estrés en términos de los escenarios de los 2 grados Celsius o 1,5 grados Celsius, que de alguna manera van a determinar las distintas acciones que se vayan a tomar. Por lo tanto, necesitamos tener esa información para poder gestionar, es decir, evaluar el riesgo y después poder gestionarlo. Genial. Acá tengo una pregunta también. ¿Podrías explicar más acerca del espacio maladaptativo y cómo abordarlo adecuadamente desde el sector privado? Perfecto. A ver, como decía, la verdad es que cuando uno define un plan de adaptación, ¿cierto? Define medidas, o sea, evalúa bien el riesgo y luego define líneas de acción, medidas, acciones concretas. Lo relevante es poder caracterizar bien el riesgo, porque si caracterizamos bien el riesgo y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, podemos tomar decisiones de adaptación adecuadas, ¿ya? El proceso mal adaptativo, y como daba el ejemplo, ¿cierto? Es cuando tomas medidas sin mucha información. Por ejemplo, creer que va a ocurrir un huaico en una determinada zona y que tengas que proteger tu infraestructura y hacer una inversión digamos, de CAPEX, sin duda, y finalmente no ocurren esos procesos, o digamos, esos eventos climáticos, sin duda hiciste una sobreinversión. Hay un caso específico, una minera que protegió toda una infraestructura, que le decían, ¿cierto? Era como un de estos, para lustrar zapatos, ¿cierto? Cubrieron toda una infraestructura, invirtieron más de 50 millones de dólares en cubrir una infraestructura, porque supuestamente iba a haber un aluvión en esa zona, o un huaico, y, y probablemente iba a ser recurrente. Y la verdad es que las proyecciones climáticas, luego que analizaron en específico y corrieron los modelos, las proyecciones eran que no se iban a generar esos aluviones y que incluso esa zona iba a entrar en sequía, ¿cierto? Iba a disminuir los patrones de lluvia, iban a cambiar sus patrones durante el año, y por lo tanto hay un ejemplo de un proceso de mala adaptación, ¿no? Es decir, se invierte una cantidad de recursos importantes y finalmente no ocurrió el evento climático. Ahora, ¿cómo enfrentarlo y cómo solucionarlo? Es caracterizar bien el riesgo y tener toda la información disponible, no solo histórica, sino que también futura, utilizando los modelos. Genial, Rodrigo. Creo que acá Juan, más que una pregunta, nos hace un comentario. Capaz, Juan, si deseas abrir tu micrófono y lo hacemos de forma en vivo. ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Buenos días, buenos días. Sí, bueno, muchas gracias. Es un tema que viene mucho al presente. Me quedo con las palabras riesgo, los inventarios. Sí, era un comentario muy sencillo. Hace más o menos 18 años en la industria del petróleo, la empresa nos pidió desarrollar mapas de sensibilidad. Pero fíjate, hay una relación directa porque está orientada a que el entorno de las refinerías, qué recursos, inventariar los recursos naturales como, no sé, playas, centros turísticos, sembríos, poblaciones, pozos de agua, etcétera, etcétera, donde la herramienta final era tener en el presente, en caso ocurriesen algún tipo de evento no deseado, y cómo el entorno se afectaría. No tanto la refinería en sí, sino el entorno, y sobre ello gestionar, ¿no? Bien interesante. Así es. Pero bueno, veo ahí una relación de cómo aplicar, ¿no? Con las palabras riesgos, gestionar, conocerlos en el presente, para poder fabricar respuestas prontas
muy interesante. Era un comentario más que todo. Es interesante el comentario, Juan, y sobre todo la temporalidad, ¿no? Hace 18 años atrás, probablemente cerca del 2000, probablemente ya se hablaba de cambio, sí se hablaba de cambio climático, pero el tema de adaptación no estaba muy, digamos, desarrollado como lo está hoy. Y sin duda yo creo que el planteamiento de tener este mapa de sensibilidad que planteas y tener como una línea base del entorno es clave, ¿no? Porque tienes claridad de cuál es ese inventario de recursos naturales que podría ser afectado. Probablemente en ese entonces podría haber faltado alguna perspectiva, ¿no? Es decir, qué es lo que va a pasar o poder de alguna manera parametrizar mejor cuáles podrían ser esos eventos en el futuro, ¿no? Que tú planteas, ¿cierto? Que se hizo ese levantamiento para posibles eventos que ocurrieran en el futuro. Probablemente hoy día con las herramientas que tenemos, probablemente con un poco de incertidumbre, pero podemos de alguna manera modelar y entender qué es lo que podría pasar a esa infraestructura teniéndola una vez caracterizada. Así que me parece interesante el comentario. Yo creo que es bueno, tal vez sería bueno complementarlo, digamos, con las herramientas que hoy día pues, hay para, Sí. para darle perspectiva. Sí, muchas gracias. Y ahora con la ayuda de los vuelos de los drones, sacar más información y rápida. Sí, en realidad era con especificidad, también se hizo un mapa para ducto que lleva el crudo y poder inventariar. Al final era el título, ¿no? Eran mapas. O sea, se fabricó todo el trazo de 100 kilómetros en caso pasase algún evento, que obviamente sería rotura y derrame, saber sobremanera qué recursos habían naturales y en dónde sí internarse y mitigarlos o controlarlos y en dónde no, porque no era imposible, ¿no? Pero muchas gracias, sí. No, a ti, Juan, por el comentario. Genial, muchas gracias. Tanto los participantes como Rodrigo, yo creo que ya con el tema del tiempo ya estamos justo en el límite. Rodrigo, capaz algunas palabras antes de dar por terminado el evento, por favor. No, nuevamente agradecerle a ustedes en específico por la invitación también a la Cámara y también a todos los asistentes también por escuchar y nada, encantado de poder seguir conversando sobre esta temática, analizar si del lado de ustedes necesitan apoyo, ¿cierto?, para desarrollar una evaluación de riesgo y también alguna planificación en adaptación al cambio climático. Así que nada, agradecer, Jocelyn, también tu apoyo y a todos, que tengan una buena tarde todos y todas. Muchas gracias por Rodrigo, a ti, también a Deuman por ser parte de este evento y a los participantes. Pueden ver en pantalla los datos de Rodrigo. Si tuvieran alguna consulta adicional, gustosamente pueden escribirle directamente para que los pueda apoyar. Muchas gracias, les deseamos que tengan un buen día y en pantalla también podrán ver nuestros próximos eventos de la Cámara Alemana, en donde podrán encontrar mayor información ingresando a nuestra página web. Buenos días, gracias. Hasta luego.